En este espacio vamos con el bloque legislativo, donde solemos presentar las actividades que realizan los diputados en la Cámara de Representantes de la provincia. A veces hablan de proyectos particulares, a veces hablan de los proyectos de bloque que están analizando. En primer lugar, vamos a escuchar a Jorge Ratier hablando de un proyecto de ley para la donación de plasma de los enfermos recuperados de COVID-19. Son varias actividades, varias aristas que tiene este proyecto y lo vamos a escuchar al diputado Ratier. Yo he presentado un proyecto para estimular la donación del plasma. Como ustedes saben, el plasma del recuperado, digamos, de ciertas enfermedades, en este caso hemos asistido a escuchar mucho sobre este tema con la pandemia del COVID, se utiliza para tratar a los casos un poco más o antes que sean del todo graves de enfermos del COVID-19. Entonces, la idea es que haya desde el Estado una concientización y una campaña de difusión acerca de los beneficios de que aquellos que tuvieron la enfermedad, que la pasaron y que tienen los anticuerpos necesarios, porque hay que hacer un proceso de análisis para ver si tienen los anticuerpos necesarios para que su plasma pueda servir para tratar a otros y así salvar, como se ha salvado en muchos casos, a muchas personas de que la enfermedad se le manifieste de manera más grave y que pueda llegar hasta la muerte, ¿no es cierto? Entonces la idea un poco es esa concientización, esa difusión y de lo bueno que es, además de las campañas que ya existen de donación de sangre, porque en definitiva es una donación de sangre, el plasma se saca de la sangre del paciente, o sea, el método es igual a cuando uno va a donar sangre, o sea, simplemente que previamente obviamente uno tuvo que tener la enfermedad, haber generado los anticuerpos y tener los anticuerpos de manera suficiente como para que en el laboratorio se pueda fabricar o extraer de la sangre de ese paciente el plasma para poder dárselo a los pacientes en tratamiento. Si bien en nuestra provincia el COVID todavía no es un problema tan importante en materia de internaciones y de tratamientos, y si bien también luego de estos tratamientos se están aplicando ahora tratamientos que están siendo efectivos, como el ibuprofeno que se está aplicando en forma de nebulizaciones u otro tratamiento, el plasma sigue siendo uno de los tratamientos utilizados en el mundo y en la Argentina, porque se ha visto que mejora drásticamente al paciente cuando se le pone el plasma. Pero para eso hay que tenerlo, ¿no es cierto? O sea, no es algo que se hace artificialmente, sino que se necesita la sangre de un dador que haya que haya sido portador de la enfermedad. Se trata de eso. En la Comisión de Salud se está estudiando para incorporarlo a la ley de donación de sangre, que es un marco general, digamos, que ya existe en la provincia, y hacer algunas reformas a dicha ley para poner en práctica, digamos, este mecanismo. Este proceso de donación es un proceso voluntario que lleva cerca de 60 minutos, desde la entrevista inicial a los estudios para ver que las personas estén en condiciones de donar, estén en condiciones de salud para poder donar. ¿Dónde donar? En Misiones, en el Banco de Sangre, Tejidos y Biológicos, donde se dona sangre, en la dirección López Torres 117, en el predio del hospital, del antiguo hospital de Posadas. La diputada Liliana Rodríguez del Bloque Libertad, Valores y Cambio también nos explica otro proyecto que estuvieron trabajando y que se aprobó. Se trata del Plan Integral de Abordaje de la Prevención y Erradicación del Acoso contra niños, niñas y adolescentes. Esta iniciativa también se lleva adelante en todo el mundo, también en la Argentina, a cargo de UNICEF, y rescato algunos datos que me parecen para destacar con respecto a esta problemática. De acuerdo a los datos que registró en la Argentina el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos,
a través de los llamados a la línea número 137 por violencia intrafamiliares o sexuales, aumentaron un 20% las denuncias durante la cuarentena respecto al año pasado. La cantidad total de niños y niñas que sufrieron este tipo de violencia se incrementó en un 23%, específicamente el aumento de la cuestión de la violencia familiar en un 28% y en un 13% la violencia sexual. En tanto, la cantidad de chicos que fueron violentados en el entorno digital, en las redes, que incluye principalmente el grooming y la utilización de imágenes de pornografía, este acoso aumentó en un 267%. Escuchamos a la diputada Rodríguez explicando cómo se aplicará acá en Misiones. Que salga esta ley que se llama Plan Integral de Abordaje de la Prevención y Erradicación del Acoso contra Niñas, Niños y Adolescentes. Realmente es un plan integral, realmente es una ley que creo que teníamos la deuda con los docentes, porque ellos trataban, obviamente, sin lugar a dudas, de abordar el tema, pero creo que con esta ley lo que nosotros venimos a hacer es darle a ellos las herramientas para poder abordarlas de una manera diferente, de una manera contenidos, digamos, con profesionales en el tema, porque no es un tema fácil, ¿no es cierto? Esto es también lo más importante. Cada una de las instituciones venía desarrollando el tema y venía trabajando estos temas sin que estos estén en la currícula. Entonces, cada institución tocaba de manera diferente, digamos, como lo planeaba cada una de las instituciones. Ahora se incorpora al diseño curricular de manera sistemática y transversal. Esto promueve la implementación de medidas de índoles pedagógicas, didácticas y disciplinarias, con el objetivo de prevenir y disminuir el tema del acoso y de la violencia, en sus múltiples modalidades, porque tenemos bullying, tenemos grooming, tenemos sexting, entre otros. Entonces, el abordaje va a ser integral, va a ser todo, es enseñarle a los niños el tema del uso de la tecnología. Se va a crear, dentro de esta ley, se crea un programa donde se trata directamente del uso consciente de las tecnologías. Si nosotros no hablamos del tema, el tema no existe. Nosotros tenemos que hablar, tenemos que saber que esto está pasando. Estos temas realmente, cuando vos te pones a estudiarlo, te das cuenta lo que afecta emocionalmente a los niños. Es muy, muy grave el tema en algunos casos, que hasta llegan casi a que ellos quieran suicidarse. Nosotros tenemos que ser conscientes de eso. Y no queremos cambiar las leyes y darle más pena a aquel hombre o mujer que acosa a un niño. Lo que queremos es prevenir, que nuestros niños, niñas y adolescentes estén prevenidos. Y creo que estas herramientas creadas en esta ley vienen a generar esto. Se va a repartir, por ejemplo, también está contemplado en la ley el tema de la difusión, que no solamente sea difusión en las redes sociales, en la televisión, sino que se repartan cuadernillos para que ellos puedan ver, más con el tema de los niños, cuáles son los riesgos que corren, cuando ellos tienen que estar atentos a que es tóxico, a que mucha gente es mala y que ellos tienen que estar preparados. Porque muchas veces los padres estamos al lado de nuestros hijos, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que está pasando porque nuestros hijos no nos cuentan. Se van a capacitar a los docentes, que por ahí eso era lo que nos pedían los docentes, ¿no? La capacitación por personas profesionales que estén en el tema. Aparte de capacitar a los docentes, también van a estar acompañados por estos profesionales. Van a poder, a través del órgano de aplicación, firmar convenios con instituciones que tengan que ver con la problemática y que estén con el día a día en la problemática.
Explicaba la diputada que con este plan integral contra el acoso escolar lo que se busca es prevención. También el diputado del Partido Agrario y Social, Isaac Lenguaza, explica la aprobación de un proyecto de un viejo tema que tiene mucho reclamo a través de los medios y de las redes sociales, que tiene que ver con el atropellamiento de animales. Lograron, con una serie de leyes que estaban siendo, una serie de proyectos que estaban siendo analizadas en la legislatura, lograron conformar una ley que dieron en llamar Ley de Conectividad Vial y Ambiental para la Protección de la Fauna Misionera. Cerca de 3.000 animales mueren por año en las rutas provinciales por básicamente una sola razón: exceso de velocidad de los conductores. Cerca del 97% de los conductores que atraviesan áreas naturales o parques provinciales o el Parque Nacional Iguazú, antes de llegar a la ciudad de Iguazú, el 97% decía circula por encima de las velocidades permitidas en esas áreas. Escuchamos al diputado Lenguaza explicar los alcances de esta ley. La ley se llama Ley de Conectividad Vial y Ambiental para la protección de la fauna silvestre. Pero como unieron leyes o proyectos de leyes que ya se venía trabajando, salió la verdad que una ley muy linda, porque es muy abarcativa con referencia a distintos temas. Yo apuntaba específicamente al tema del atropellamiento. O sea, eso era mi proyecto de ley, y sobre ese punto, trabajé con muchos guardaparques, inclusive con el grupo ambientalista Capuera. Específicamente colaboró mucho conmigo Diego Ciarmelo, en referencia, digamos, a este tema. Con referencia al tema del atropellamiento, copiamos o imitamos un proyecto que funciona bastante bien en Brasil, que es poner casillas de controles en los ingresos de las áreas protegidas, sobre todo en los parques, ¿no? Y sobre todo también, porque una de las cuestiones que damos como ejemplo, tomamos el Parque Uruguay, la Ruta 19, y a pesar de que hay muchísimos controles con referencia al tema de la velocidad, bueno, la gente no respeta. Entonces, la única manera que creíamos viable era poniendo casillas de ingresos, el ingreso al parque y después de salida. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Se va a controlar primero el tema de la hora que ingresaste, y también se va a controlar la hora que saliste. Te tiene que dar más o menos un término en el cual puedes recorrer 50 kilómetros en 10 minutos, digamos. Esto es lo que en definitiva estamos buscando, ¿no? Que haya un tiempo prudencial el cual puedas recorrer el parque. También esas casillas van a ser muy útiles porque se va a revisar los automotores que ingresan para ver si no tienen armamento para caza, si no llevan un animal que fue atropellado, cazado en ese tiempo. Y creo que eso va a ser muy útil. Mira, se habla de que alrededor de 3.000 animales en Misiones mueren por atropellamiento. O sea que estamos hablando de una cifra muy importante. Si bien en este tiempo uno ve que genera mucha indignación la muerte de un jaguarete o de un bicho, digamos, del monte, esto por ahí a veces no se condice, o sea, esa indignación en redes, en la noticia, en lo que se dice de eso, no condice por ahí con la actitud que se tiene. Y vos seguís viendo que la gente anda a 140 kilómetros en lugares donde hay que proteger. Y hay mucha hipocresía también, porque muchos te hablan muy lindo, pero después cuando tiene que cuidar y cuando tiene que hacer esto que te digo, no lo hacen. En esta ley se incluye esto que decía, 24 horas de un 0800 para hacer las denuncias respectivas, el tema del control en los ingresos y egresos, el tema de los radares, después por otro lado el tema del centro veterinario. Así que bueno, creo que se juntaron una serie de leyes, proyectos de leyes que se convirtieron en una ley que me parece que va a ser importante para la protección de nuestra fauna silvestre, sobre todo.
Fue importante el aporte de los guardaparques y de las organizaciones ambientalistas para avanzar con esta ley, decía el diputado. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.